Damos inicio entonces, estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 7. Para esta guía pues vamos a ver algunos temas que son importantes dentro de lo que es la redacción. Recuerde que la gramática pues es la parte que nos ayuda a poder escribir correctamente, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos una buena redacción, ¿verdad? Para poderle dar un buen sentido a los textos, que conozcamos el uso y el significado de los diferentes signos de puntuación. Es algo muy importante. Entonces vamos a estar hablando de este tema el día de hoy. Vamos a ver un primer tema que sería entonces el uso de la coma. Y para abarcar este tema, pues vamos a ir a nuestro contenido. Pues acá lo tenemos, ¿verdad? Ahora dice rincón de ortografía. Recuérdese que muchas veces por nosotros, por la carencia de algunos signos de puntuación dentro de la redacción, pues podemos darnos a la mala interpretación del significado de alguna frase o algún párrafo, ¿verdad? Y también si nosotros obviamos o ignoramos los signos de puntuación, pues también nosotros podemos dar a una mala interpretación al momento de que estamos leyendo algún tipo de texto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y debemos incluir, ¿verdad? Y conocer el uso de los diferentes signos. En este caso, la coma dice, la coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve. Fíjate en estas reglas. Vean, dice indica una pausa breve. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Desde el momento en que empezamos a utilizar el signo de puntuación, en qué momento va a ser apropiado utilizarlo y el énfasis o el sentido que le vamos a dar a este signo. Entonces dice, la coma se emplea para separar los elementos de una enumeración, salvo que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, o, u. Ahí venden fresco de tamarindo, rosa de Jamaica, pepita y mora. Entonces, si se dan cuenta, pues la coma nos permite dar una separación entre una serie. Por eso dice acá, separar los elementos de una enumeración. Entonces, cuando enlistamos una serie de elementos, vamos a utilizar la coma. Y esta pues nos va a permitir separarlos unos de otros, porque sería incorrecto que en la redacción nosotros coloquemos. Ahí venden fresco de tamarindo y rosa de Jamaica y pepita y mora. Esto sería incorrecto. Entonces, para evitar caer en esta falta ortográfica, entonces colocamos la coma. Ahí venden fresco de tamarindo, rosa de Jamaica, pepita y mora. Así entonces vamos a enlistar una serie de elementos, vamos a hacer una breve pausa entre uno y otro, porque eso es lo que nos indica la coma, hacer una separación o una pausa entre uno y otro elemento enlistado. Punto 2. Las aposiciones y las explicaciones que se intercalan en una oración siempre van entre comas. Ejemplo, la flor de café, el conjunto de marimba actuarán esta noche en el salón. Una vez más, la flor de café, el conjunto de marimba actuarán esta noche en el salón. Una vez más, nos sirve para separar. Número 3. Delante de los nexos adversativos. Pero, aunque, sin embargo, y aquí vamos a hacer una aclaración. Utilizamos de manera errónea las palabras sin embargo, ¿sí? Escuchamos que algunas personas dicen más sin embargo, y esto es incorrecto. La frase únicamente es sin embargo. Entonces dice, delante de los nexos adversativos, pero, aunque, sin embargo, entonces cada vez que nosotros encontremos en una frase, encontremos en un texto estos tres nexos adversativos que serían pero, aunque, sin embargo, vamos a utilizar la coma y dice, mi abuelo es viejo, aunque no tanto como crees. Una vez más, dice, mi abuelo es viejo,
aunque no tanto como crees. El nexo, sin embargo, se escribe en medio de la oración entre comas y dice, tenía la calculadora. Sin embargo, vean, ahí está ese. Sin embargo, no la necesité. Y dice antes de los nexos consecutivos. Así que, por eso, de manera que, así pues. Y dice, llovió toda la noche, así que estará el patio inundado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí dice, delante de los nexos adversativos, pero aunque sin embargo. Entonces, aquí lo encontramos delante. Dice, el nexo, sin embargo, se escribe en medio de la oración entre comas. Entonces, vea, cada vez que vayamos a utilizar sin embargo, entonces coma antes de y después de. En los nexos consecutivos, así que, por eso, de manera que, así pues, dice, llovió toda la noche, así que estará el patio inundado. Entonces también tenemos acá la forma correcta del uso de la coma. Recuerde que la coma nos permite hacer una breve pausa y al momento de hacer esa breve pausa, pues le vamos a dar un mejor sentido, le vamos a dar un mejor énfasis o el texto pues va a tener un mejor significado. Entonces, la importancia del uso de los signos de puntuación es muy grande, tanto cuando estamos leyendo, así como también cuando nosotros estamos redactando un texto, porque no se trata, ¿verdad? Solo de escribir y escribir, escribir, como que no tuviéramos freno, ¿verdad? Sino los signos de puntuación nos permiten entonces darle ese sentido al texto. Para ello, pues los vamos a emplear. Podemos emplear el punto, punto y aparte. El punto es punto de final, punto seguido, punto aparte, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos. Tenemos que conocer todos estos signos de puntuación y la manera correcta en que los vamos a ir empleando. Tenemos en nuestra guía el ejercicio número 5 y ahí aparecen unos cuantos para que ustedes los puedan realizar. Pasamos a un nuevo tema y es las oraciones subordinadas adverbiales. Primero, vamos a empezar una vez más dando la explicación bueno, de hecho esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero no está de más poder tener una breve descripción, ¿verdad? No está de más comprender el significado. Entonces, lo vamos a conocer. Antes de conocer el significado completo, ¿qué es el adverbio? Se recuerdan que yo les proyecté una tablita. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar diciendo que el adverbio primero es una palabra. Esta palabra la encontramos introducida o involucrada dentro de la oración. El adverbio o esta palabra puede añadir o cambiar detalles de un verbo. Estos pueden expresar circunstancias de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, entre otros. Pero podemos decir, para poder tener un mejor significado, podemos decir que hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. Si nos vamos al primero, adverbios de lugar, ¿cuáles serían? Sería aquí, ahí, allí, encima, debajo, porque nos está indicando un lugar. Si hablamos de los adverbios de tiempo, podemos decir que es hoy, ayer, mañana, ahora, después.
Si hablamos de un adverbio de modo, podemos decir bien, mal, regular, amablemente. Si hablamos de cantidad, pues podemos decir más, muy, mucho, poco, bastante. Si hablamos de un adverbio de afirmación, podemos decir que es sí, también, cierto, ciertamente. Uno de negación pueden ser no, tampoco, nunca, jamás. Si hablamos de adverbios de duda, van a ser quizás, acaso, probablemente. Entonces, dicen oraciones subordinadas adverbiales. Una vez más, regresemos. Los adverbios nos expresan circunstancias que pueden ser, nos expresan circunstancias, nos expresan situaciones. Por eso dijimos que los adverbios pueden ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Entonces, veamos cuáles son las oraciones subordinadas adverbiales. Vean lo que dice acá el texto. Los adverbios por su significado pueden ser de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Por ejemplo, de lugar. Vivo aquí. Entonces ahí hay un ejemplo de lo que yo les mencionaba y ahí están enlistados algunos de los que yo mencioné. Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Dice, las oraciones subordinadas adverbiales. Repasemos lo que has aprendido sobre las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas sustantivas se comportan como un sustantivo. Las oraciones subordinadas adjetivas se comportan como un adjetivo. Recuerde que el sustantivo es de quien se está hablando en la oración. El sustantivo puede ser común, puede ser propio y el sustantivo también puede ser modificado por un pronombre. El adjetivo nos indica cualidades o características de quien se está hablando en la oración. Entonces dice, estudiaremos las oraciones subordinadas adverbiales que se desempeñan como un adverbio. Así que iniciemos recordando que el adverbio es una palabra invariable que acompaña y modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Después de este repaso breve, entremos de lleno a nuestro tema. La oración subordinada adverbial es la oración que expresa alguna circunstancia de la oración principal. Las oraciones subordinadas adverbiales están introducidas por adverbios relativos, por ejemplo, dónde, cuándo, cómo, o por conjunciones subordinadas. ¿Por qué? Puesto que, con tal de que, la subordinada cumple siempre con esta característica. Primero, equivale a un adverbio, por tanto, desempeña la misma función, ser complemento circunstancial. Y aquí tenemos el ejemplo. Oración compuesta. Coloca el libro donde te dije. Esta es una compuesta. Una oración simple es coloca el libro allí. Entonces, ahí estamos utilizando un adverbio y este es un adverbio de lugar. Entonces, en lugar de, bueno, aquí vemos una clara descripción porque dice coloca el libro donde te dije. Entonces, en lugar de utilizar este donde te dije, vamos, que esta es una oración compuesta, vamos a utilizar un adverbio de lugar y decimos coloca el libro allí. Entonces nos está indicando específicamente y esa es la función del adverbio. Sustituir o reducir hasta cierto punto la explicación o el significado. Y nos sigue diciendo, la oración resaltada en color es subordinada adverbial porque modifica al verbo de la oración principal, expresando una circunstancia del mismo
una circunstancia del mismo, el lugar donde ocurre la acción. Podemos sustituirla por un adverbio, como vemos en la oración simple. Lee otro ejemplo y observa que hemos sustituido la subordinada por un adverbio en la segunda oración. Y dice, oración compuesta. Y aquí vemos una vez más otra forma o cómo podemos utilizar los adverbios, cómo van a modificar los adverbios la oración. Y dice, oración compuesta. Llama a tu hermana cuando llegues a casa. Ahí está el complemento de la oración. Entonces dice, llama a tu hermana cuando llegues a casa. ¿Cómo reducimos esta oración utilizando un adverbio? Dice, llama a tu hermana pronto. Ese pronto responde a un adverbio de tiempo, ¿sí? Entonces, en lugar de dar una descripción, cuando llegues a casa que es más extensa o prolongada, decimos, llama a tu hermana pronto. Modificamos o sustituimos el nexo o el complemento de la oración compuesta por un adverbio de tiempo y nos quedaría, llama a tu hermana pronto. Nos reducimos la estructura de la oración. Clases de oraciones subordinadas adverbiales, como ya vimos anteriormente y dijimos en la explicación, recordemos que hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o también hay de duda. Entonces vamos a ver las clases de oración y si se relacionan con los tipos de adverbios. Dice, según la función que desempeñan las oraciones subordinadas adverbiales, pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, causales o condicionales. Ahí vemos, de lugar, de tiempo, de modo, causales o condicionales. Esos son los tipos de oraciones adverbiales. Aunque hay adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda, las oraciones adverbiales solo pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, causales o condicionales. De lugar, las primeras. Las oraciones subordinadas de lugar indican un espacio determinado. Van precedidas por el adverbio donde. Realizan la función del complemento circunstancial del lugar con respecto a la oración principal. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice, buscaré un local donde me pueda instalar. Entonces ahí está ese nexo donde pues, nos está abriendo paso a interpretar que esta es una oración adverbial de lugar, porque dice don. Una vez más, las oraciones subordinadas de lugar indican un espacio determinado, van precedidas por el adverbio donde, realizan la función de complemento circunstancial del lugar con respecto a la oración principal. Y dice, buscaré un local donde me pueda instalar. Y si lo modificamos, ese donde me pueda instalar, si lo modificamos por un adverbio de lugar, podemos decir aquí, allí, allá. Entonces esos son adverbios de lugar. Entonces si lo modificamos, decimos, buscaré un local aquí. Ahí quedaría la modificación. La oración donde me puedo instalar señala el espacio en el que ocurre la acción que se expresa en la oración principal. Es una oración subordinada adverbial de lugar. Y en la nota nos dice, nos podemos valer, de preguntas para identificar qué clase de oración es. ¿Dónde? Lugar. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Cómo? Modo. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de adverbios de lugar. Recuerde que yo le había mencionado anteriormente algunos que podemos utilizar, ¿verdad? Y en los adverbios de lugar
podemos decir, si estamos hablando de lugar, podemos decir aquí, ahí, allí, encima, debajo. Esos son adverbios de lugar. Y aquí claramente pues nos los está resaltando una vez más. Entonces vamos a pausar hasta acá el día de hoy con la primera parte de la guía de estudio número 7. Recuerde que estamos hablando de los adverbios. Si usted puede, realizar los primeros ejercicios, enhorabuena, ¿verdad? Recuerde que hablamos del uso de los signos de puntuación y pues ahora estamos hablando de los adverbios, que es un adverbio, y las oraciones em, ¿cómo podemos utilizar los adverbios dentro de las oraciones? Hablamos de las oraciones subordinadas adverbiales. Entonces vamos a detenernos hasta acá el día de hoy con la clase y pues en la próxima clase le vamos a dar seguimiento a nuestro contenido.